Amados hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Una vez más, gracias al pastor Santiago y a ustedes por la oportunidad. Déjenme decirles, mis hermanos, le digo con honestidad esto. El privilegio, aunque ustedes me vean acá predicando la palabra del Señor, el privilegio no es de ustedes, es mío. Porque cuando Cristo ya se iba, una de las cosas que encomendó bien a Pedro fue apacienta o pastorea mis ovejas. De manera que el Señor tiene mucho cuidado con ese grupo por el cual Él murió, Él derramó su sangre, esas ovejas, y encomendó a Pedro que pastoreara sus ovejas. De manera que el ensayo acá, pastoreando el corazón desde la predicación de las ovejas del Señor, para mí es una gran bendición, un gran privilegio y una gran responsabilidad. Así que no crean que le estoy haciendo un favor, sino ustedes a mí, de glorificar el nombre del Señor y de pastorear las ovejas del Señor. Así que les invito, mis hermanos, de inmediato, por favor, a ir al libro de Salmos, capítulo 34, versículo 6. Ya el pastor Santiago, que desde aquí le doy gracias por la oportunidad de permitirme prestar el púlpito, más bien, para compartir la palabra del Señor. Estuvo compartiendo este salmo para hacérselo llegar, se lo estuvo enviando en sus redes para percibirle de que estaríamos predicando del mismo. Salmo capítulo 34, versículo 6. Vamos a exponer y vamos a ver las riquezas que podemos ver, las riquezas espirituales que podemos ver y que el Señor nos da por medio de este salmo. Así que vamos a leerlo y luego entonces vamos a orar una vez más pidiendo la asistencia de nuestro Señor. Dice el Salmo capítulo 34, verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias. Queremos pedirte que tú nos asistas y nos bendigas en este tiempo. A pesar del predicador, de los pecados, de la falta del predicador, visítanos con tu gracia. Que podamos escuchar tu voz e incluso por medio de la misma predicación ver tu rostro en gracia. Si alguno no conoce a Jesucristo, hoy sea su día de salvación, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, dice este salmo. Y de inmediato, mis hermanos, muy claro sobre el tema que vamos a exponer acerca de riquezas espirituales de este salmo. En el texto rápidamente se ven tres partes, que es lo que pretendemos con la gracia del Señor considerar. En primer lugar, aquí hay un reconocimiento humilde de una condición. Un reconocimiento humilde de una condición. Este pobre clamó. Ahí está el reconocimiento humilde del personaje, ¿verdad? Del protagonista. En segundo lugar, porque se ven tres partes. En segundo lugar, vemos la respuesta de Dios a la condición del que clama y lo oyó Jehová. ¿Sí? Esta es la respuesta de parte de Dios hacia quien está clamando, lo oyó Jehová. Y en tercer lugar, vemos el resultado del clamor. ¿Cuál es el resultado bueno? Y lo libró de todas sus angustias. De manera que esas tres partes vemos en ese texto de Salmo capítulo 34, versículo 1 al versículo 34, 6, que pretendemos considerar Dios mediante en esta oportunidad, en esta mañana. Así que yo quiero que de inmediato consideremos el primer encabezado, la primera parte de este versículo, un reconocimiento humilde de una condición. Y aquí está, mis amados hermanos, el salmista reconociendo una condición. Este texto de inmediato nos muestra la manera cómo debemos nosotros acercarnos a Dios si queremos ver de Él su atención y su respuesta de lo que le estamos pidiendo o de lo que le estamos solicitando. A veces nos preguntamos, ¿cómo me acerco yo al Señor? Bueno, aquí está un ejemplo de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios frente a una necesidad,
frente a una solicitud, frente a una condición, y es con humildad, con conciencia de nuestras incapacidades y de nuestras debilidades, con conciencia de eso, con humildad y con una conciencia de nuestra incapacidad y de nuestra debilidad. Y damos gracias al Señor por eso, mis hermanos, porque nosotros, como vamos a ver en el transcurso del sermón, somos muy orgullosos, y Dios nos pone en posición y en condición de estar en dependencia y necesidad de Él, y gloria a Dios por ello. El salmista dice aquí, este pobre clamó, y en su audiencia ante Dios no hay más nadie que Él mismo. Si usted nota, Él está como solo delante del Señor. Es Él mismo quien se define como pobre. No es otro que lo define como pobre, es Él mismo que se define como pobre, como desvalido, como sin fuerza, sin capacidad de obtener con sus propios méritos lo que fue a buscar y que en verdad necesitaba. Y eso es interesante, mis hermanos. No hay nadie que le está diciendo este pobre, no, él mismo se reconoce. Y eso es bueno, mis hermanos, que con la gracia del Señor y por la gracia nosotros podamos identificar nuestras debilidades y nuestras incapacidades. Porque es solamente con esta claridad que podemos ir a Dios a pedir ayuda y solicitar gracia de su parte. ¿Y por qué? Bueno, porque por alguna razón a nosotros no nos gusta mostrar nuestras debilidades, nuestras incapacidades. Y en el fondo, queramos admitirlo o no, en el fondo esto es orgullo o es sentido de superioridad. Y todos, mis hermanos, en mayor o menor medida, tenemos algo de orgullo. Y por eso a veces nosotros no nos abrimos. Y ojo, quiero hacer un paréntesis aquí. Yo no estoy diciendo que nosotros abramos nuestro corazón a todo el mundo. Porque si por un lado es cierto, eso es humildad, el que lo hagamos. Por otro lado, tenemos que observar a quién le abrimos nuestros corazones, porque no todas las personas están aptas para responder correctamente cuando nosotros le podemos abrir nuestras necesidades y nuestras debilidades. Hay gente que nosotros, abriéndoles nuestro corazón y presentándoles nuestras debilidades, pudiéramos hacerle más mal que bien a esa persona. Entonces necesitamos de una persona sabia, coherente, madura en la fe, que nos pueda entender cuando nosotros podamos abrir nuestros corazones. Pero la realidad es que cuando no lo hacemos, muchas veces por orgullo. Pero irónicamente, Dios muestra su favor. Irónicamente, Dios muestra su favor, Dios muestra su fuerza, Dios muestra su ayuda a los que se consideran débiles, a los que se consideran incapaces de hacer las cosas por sus propias fuerzas. A eso que Dios le muestra ayuda. No a los que se consideran fuertes, yo lo hago, yo puedo, yo lo alcanzo, yo lo realizo. Entonces tú no necesitas del Señor. Ahora aquellos que se muestran delante del Señor débiles, incapaces, sin fuerza, sin méritos, es a ellos que el Señor le muestra su gracia. Dios le muestra su ayuda, su poder, su dirección, su mano. No solamente porque lo diga yo. Mire cómo aquí el mismo apóstol Pablo llegó a decirlo en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9 y verso 10. Permítame leerlo. Usted quiere buscarlo también, amén. Pero quisiera leer esa parte del apóstol Pablo, muy amarrado a lo que estamos exponiendo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, versículo 10. Dice Pablo allí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo allí, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Y para qué, Pablo? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. Dice Pablo que se goza en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pablo, ¿y por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando tú eres débil ante el Señor y cuando tú le dices, Señor, yo no puedo, yo necesito de ti, yo necesito de tu gracia. Entonces, el Señor desciende
con su poder, con su brazo fuerte, con su gracia, con su provisión, y los que ven dicen, pero ven acá, ¿y qué pasó aquí? No, no pasó nada. Es que fue con humildad delante del Señor. No tengo tiempo, mi hermano, para hablar de eso, pero lo voy a hacer porque la tentación me mata de decirlo. En Hechos, en el libro de Hechos, creo que capítulo 4 se menciona la historia de Pedro y Juan predicando. Y un grupo de personas el pueblo completo se tuvo que detener y decir, un momento, ¿quiénes son los que están predicando ahí? ¿Eso no es Pedro y Juan? Sí. Pero ¿cómo que pueden hablar tan fino, tan claro, tan bonito, tan explícito, tan detallado, tan profundo, si son gente del burgo? Entonces esa gente son gente del barrio, de allá atrás. ¿De dónde que vienen esas personas con tanto conocimiento? Dice el texto ahí, se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Esa es la realidad, mi hermano. Mientras más tú te acercas al Señor, más te parece al Señor. Y el poder del Señor se manifiesta más en ti. Dios atiende a los humildes. Fue precisamente por esto que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. O dicho de otro modo, los que no tienen o procuran tener méritos o justicia propia alguna para creer que por ellos se gana el cielo o por ellos se ganan las cosas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que dependen del Señor, los que dependen de la gracia, el poder y el brazo del Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Y no solamente de los tales es el reino de los cielos, añado yo, que está implícito al texto, de los tales también es la gracia del Señor. De los pobres en espíritu es la gracia del Señor. Es la idea. De nuevo, Dios atiende a los humildes. Dice el Salmo capítulo 138, versículo 6. Dios atiende a los humildes, pero a los altivos mira de lejos. Mira de lejos. Fue también por esto que Dios no les reveló a Cristo a los que se consideraban arrogantes, sabios y entendidos. Nuestro Dios Padre no le reveló la persona de Cristo a esa persona, pero se lo reveló o se lo mostró a los que eran humildes. Nosotros escuchamos a Cristo orando en Mateo capítulo 11, versículo 25, versículo 27 de la siguiente manera. Mateo 11, 25 al 27. Mire cómo oró y habló Cristo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Cuáles cosas? La persona de Cristo y los tesoros que Cristo estaba trayendo. Los fariseos no podían ver eso, no podían entender. Y Cristo ahora dice al Padre, te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabiondos, de lo que nadie había que enseñarle nada. Ellos sabían todo. Y el Señor dice ahora, gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a los niños. ¿Cuáles niños? No se está hablando niños necesariamente ahí de edad, sino niños de espíritu. Aquella persona que recibían con humildad a nuestro Señor Jesucristo y con humildad los tesoros de la palabra de Cristo. A eso el Señor les reveló la gracia, les reveló la salvación, los misterios del reino. A los que abrieron su corazón. Sí, Padre, sigue diciendo el texto, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mí, Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Saben qué aprendemos entonces, mi hermano, en todo esto? Aprendemos lo siguiente, que Dios, y esta es la idea central de todo el sermón, Dios despliega su fuerza y su poder en favor de los que delante de él se declaran incompetentes, se declaran sin fuerzas y se declaran sin méritos alguno para recibir de él lo que pidan y lo que necesitan. ¿Quiere que se lo repita? Se lo voy a volver a repetir, mi hermano, porque es el centro, la idea central del versículo. ¿Qué aprendemos de todo esto? De esta primera idea, de este contexto, o de este encabezado. Bueno, que Dios despliega su fuerza
Dios despliega su poder en favor de los que delante de él se declaran incompetentes, se declaran sin fuerzas y sin méritos alguno para recibir de él lo que le piden y lo que necesitan. Sobre eso el Señor despliega, derrama su poder. Sobre lo que se declaran incompetentes, sin fuerza. Señor, no tengo fuerza. En una ocasión el rey Ezequías se iba a enfrentar contra los asirios y para mí fue una oración tremenda, bella, hermosa, poética, en el punto como oró Ezequías. Le dijo al Señor, Señor, las mujeres están a punto de dar a luz y no tienen fuerza. Wow. ¿Usted se imagina una mujer, perdón, y las mujeres que han parido aquí saben, una mujer al punto de dar a luz y sin tener fuerza? Eso es estar muerta. Porque ¿quién va a pujar? ¿Quién va a pujar? Pero lo segundo que vemos aquí, ya vimos lo primero, mis hermanos, ya vimos lo primero que vemos en el verso 6, hay un reconocimiento humilde del protagonista aquí que David está pidiendo. ¿Sí? ¿Cuál? Este pobre clamó. Se autodenominó pobre, humilde, sin fuerza, sin recursos. Este pobre clamó. No fue con arrogancia delante del Señor. Mira, Señor, vengo aquí a pedirte, atiéndeme. Cuidado, no, dijo, Señor, este pobre clamó, sin fuerza, un reconocimiento humilde. Es así como tú y yo debemos de ir delante del Señor, con humildad. El Señor es el amo y tú eres el siervo, no es lo contrario. Lo segundo que nos deja ver el texto es esto. La respuesta de Dios a la condición del que clama, y lo oyó Jehová. ¿Sí? Primero hay un reconocimiento, este pobre clamó, pero en segundo hay una respuesta de parte de Dios a ese clamor humilde. ¿Qué cosa? Bueno, lo oyó Jehová. A seguidas, amados hermanos, de una declaración y un reconocimiento de impotencia ante una necesidad delante de Dios, le vino entonces al que clamaba la respuesta de lo que estaba pidiendo y lo oyó Jehová. Es claro y cierto que Dios no escucha al pecador para nada, pero si alguno es temeroso de Dios, a este Dios oye. Y quiero aclarar aquí que ese texto está en San Juan capítulo 9, versículo 31. Y la idea no es que Dios escucha a todos. Bueno, usted se detiene ahora mismo en la calle y le pregunta a la persona, ¿tú temes a Dios? Y la persona, por una mala cultura, le va a decir, sí, yo temo a Dios. No. Temer es sinónimo de obedecer en las Escrituras. De manera que el que obedece, es lo mismo que temer a Dios. A este Dios escucha, Dios atiende. Dios no escucha al pecador, pero si alguno obedece o teme a Dios, Dios lo escucha. De hecho, esa es la idea de San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sin embargo, usted va ahora mismo en cualquier esquina de República Dominicana, usted llama a una persona y le pregunta, ¿tú amas a Dios? Claro. Pero, ¿cómo así que tú lo amas? Porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios es sinónimo de guardar sus preceptos, de obedecer lo que Él ha mandado. De manera entonces que el Señor lo oye, pero el Señor oye a los que le temen, pero no a los que no le temen. De hecho, escucha lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo número 8, en relación a cuando ora una persona que realmente no teme a Dios. Dice Proverbios capítulo 15, verso 8. El sacrificio o la oración de los pecadores es abominación a Jehová, pero el clamor o la oración de los justos es su deleite. La oración del impío es abominación a Dios. Dios no acepta. ¿Y por qué? Bueno, porque la Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días. Salmo capítulo 7, versículo 11 y versículo 12. Entonces, ¿cómo puede orar una persona a Dios si Dios está airado con él porque él desecha, rechaza a su Hijo Cristo? El mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Para una persona acercarse a Dios el Padre y pedirle a Dios el Padre por los méritos de Cristo, tiene primero que estar bien con Cristo, arreglar su relación con Cristo.
Entonces, por eso la oración del impío es abominación, es asqueante, abominable, desechable ante Dios. Dios no la quiere hasta que él arregle su cuenta con Dios por medio de Cristo. Muchos quisieran ser oídos o escuchados por ciertas personas de élite en este mundo, de poder y de fuerza, pero pasan por alto que no hay mayor gracia, no hay mayor bendición que ser escuchado o atendido por Dios mismo. Todos los mortales en esta tierra, por más poder que puedan tener, están limitados, totalmente limitados. Pero Dios, amados hermanos, Dios no tiene límite. Para Dios no hay nada imposible. Nada. De hecho, muy claro enseña el Salmo capítulo 136. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra y en los abismos. De manera que mientras muchas personas quieren que el presidente Luis Abinader lo escuche, que el jefe de la policía lo escuche, que el jefe incluso de la compañía lo escuche, no hay mayor gracia, mayor bendición, mayor bienaventuranza que Dios escuche a una persona, el rey del universo. Bueno, pues eso pasó con David. Dice este texto, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Pero mis amados, hay dos razones que nos muestran aquí el mismo Salmo por la que Dios atendió el clamor de David. Dos razones. Dios lo atendió, pero por dos razones principales. Primero, porque se declaró pobre, sin méritos o incapaz. Y Dios es a estas personas que atiende, que escucha, que le presta atención. Y David se declaró incapaz, débil. Esa fue la primera razón por la que Dios atendió a David. Pero lo segundo, por lo que el Señor se inclinó a escuchar a David, es porque él no era un enemigo de Dios. David no era un enemigo de Dios, sino uno de los que bendicen, uno de los que aman y sirven y se deleitan en Dios. David era uno de esos, de los que se gozaba en el Señor. Observe cómo lo dice incluso el Salmo capítulo 34 en su contexto, en el mismo contexto, versículos antes, por ejemplo, versículo 1 y versículo 2. Dice David allí: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Sí, es como que David estaba preparando la zapata. ¿Sí? David no era como muchos de nosotros, que vamos a ir a la presencia del Señor y empezamos pidiéndole al Señor. No está malo pedirle al Señor. De hecho, la Biblia dice en el libro de Mateo: pedid y se os dará. Mi hermano, pero no solamente vayamos a Dios a pedirle. Y sí, mi hermano, ojo, pídalo a Dios. Pidámosle al Señor. Dios ordena, manda que le pidamos. Pero imaginémonos que usted tiene un tiempo sin ver, qué sé yo, a su papá, a su mamá, a un hermano, un primo muy amado, una persona, qué sé yo, usted tiene mucho que no lo ve. Y usted decide llamarlo a esa persona. Imagínese que tiene usted 6, 7 meses, 8 meses que no habla con esa persona. Y de repente decide llamarlo. Ahí marca el teléfono y toma el teléfono. Lo primero que usted hace es: Juan, ¿cómo te sientes? Mira, necesito 500 pesos. ¿Tú me lo puedes enviar? Oye, ¿qué va a pensar Juan de ti? Oye, qué interesado. Tú solamente me llamas para necesitarme. Ahora es diferente. Juan, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está la salud? Y media hora hablando de la infancia. Cómo andábamos por los montes, por los matorrales, jugando, etcétera, etcétera. Y después tengo una necesidad. Entonces, en el caso con el Señor, David va diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, en el verso 6, David como que baja y dice: este pobre clamor. Después de adorar al Señor. Y yo hago una pregunta, mi hermano. Yo te hago una pregunta. ¿Eres tú de los que bendice a Jehová?
con prontitud, con insistencia? ¿Eres tú de los que alaba a Dios? ¿Tú eres de aquellos también en lo que tu alma se deleita en el Señor? ¿O solamente tú vas al Señor cuando tú lo necesitas? Cuando estás en apuro, en necesidades profundas. ¿O tú también vas al Señor solamente para deleitarte en Él, en su palabra, gozarte en las maravillas del Señor? Según el texto de nuestro mismo Salmo, capítulo 34, es tan solo a esto a quienes Dios escucha. Y en la vida, mis hermanos, en la vida, Dios describe a dos tipos de personas. Y sería bueno que tú mismo te identifiques a cuál de estos dos grupos tú perteneces. Por ejemplo, el Salmo capítulo 37, versículo 22, dice allí, Salmo capítulo 37, versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. ¿A cuál grupo tú perteneces? David fue escuchado. Y fue escuchado por las razones que acabamos de decir. Se declaró pobre ante el Señor y era amigo del Señor. Se declaró incapaz, pero tenía una relación estrecha con su Dios. Nótese los versículos que anteceden en ese Salmo 34, cómo David va. Es como un amigo. Y luego entonces le muestra su necesidad. Y en esa incapacidad, en esa debilidad con la que se mostró al Señor, fue escuchado. Pero a continuación, el texto nos muestra también el resultado final que trajo dicho clamor. ¿Sí? El resultado final. Ya vimos cómo se presentó, vimos entonces el clamor. En este verso, o la respuesta de Dios a este clamor. Y a continuación, mis hermanos, yo quiero que veamos en tercer y último lugar el resultado del clamor. Dice el texto aquí, y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuál fue el resultado? De haberse presentado pobre y humilde, incapaz ante el Señor. El Señor entonces lo libró, de todas sus angustias. Le ayudó. Y es tan solo por medio del reconocimiento humilde de tu condición y sobre la base de una buena relación con Dios por medio de los méritos de Cristo que el pecador puede obtener todos los favores de parte de Dios. Y no solamente eso, sino también ser librado de todas sus angustias por medio de Cristo. ¿Y cómo yo lo sé? Hermano Isidro, ¿cómo tú sabes eso? Porque eso no está en el texto. No, pero está relacionado con toda la Biblia. Escucha lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. David estaba en paz con Dios, sí. Para recibir los favores de parte de Dios, tenemos que estar en paz con Dios, pero por medio de Cristo. No hay manera. No hay manera de que podamos recibir los favores del Señor, estando Dios airado con nosotros. Necesitamos entonces nuestro mediador, que es Cristo, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, dice el texto aquí de Romanos, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál fue entonces el resultado que vio el salmista ante su súplica, ante su petición, ante su necesidad? Y lo libró de todas sus angustias. De todas sus angustias. ¿Cuál era la angustia? Las angustias que tenía David. No sé. No sé. Pero yo sí te aseguro, mi hermano, que sin importar las angustias de David, que tenía David, y sin importar las angustias que tú tienes ahora, si tú vas delante del Señor, en este tenor en la que fue David, también el Señor a ti te librará. También el Señor a ti te librará. No hay diferencia, mi hermano.
La misma gracia que estaba disponible para David está para ti. Amén. Y está para mí. Y lo libró de todas sus angustias. Dicho de otro modo, el salmista salió premiado. Vio el fruto de su humillación. David vio el fruto de su humillación, de la muestra de su incapacidad, de su necesidad, de su solicitud humilde ante el Señor. Vio el fruto de su fe, vio el fruto de su confianza en Dios y vio el fruto de su relación de paz con Dios, que le otorgaban los méritos para orar y esperar en oración ser escuchado por el Señor y recibir la respuesta del Padre Celestial. De hecho, por eso dice el Salmo capítulo 103, verso 4, que Dios rescata del hoyo nuestra vida. Dios rescata del hoyo nuestra vida. Y el mismo Salmo capítulo 34, versículo 17, dice de esta manera: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Pero note ahí lo interesante. Claman los justos. Y somos y podemos llamarnos justos o justificados por Jesucristo, por la fe en Cristo. De manera que si en esta mañana hay alguna persona o por este medio hay alguna persona que no ha conocido a Cristo, ni tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo quiero decirte, Dios no te escucha. Ah, hermano, porque usted lo diga. No, porque lo diga, se le da la Biblia. Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Los justos, ¿cuáles son los justos? Lo que ha sido justificado por medio de Cristo. Lo leímos en Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Mi amigo, mi amiga, no pierdas tu tiempo orando a Dios si tú no has conocido a Cristo. No pierdas tu tiempo. Dios no te escucha. Tú necesitas a Cristo. Y hoy es un buen día para tú arreglar tu cuenta con Dios, para que las misericordias, las gracias, los favores de Dios te puedan llegar por medio de Cristo. Por medio de Cristo. De nuevo claman los justos, los que han sido justificados por medio de Cristo. Y Jehová los escucha. Jehová los oye. Así que, ¿cuáles tres cosas nosotros vimos que este Salmo capítulo 34, verso 6 nos mostró? Vimos su contexto, versículos que anteceden y versículos que continúan este Salmo. Nosotros vimos en primer lugar que hay un reconocimiento humilde de una condición. Para llegar a Dios necesitamos esto, este pobre clamo. Mi hermano, abre tu corazón ante el Señor. Desgarra tu corazón ante el Señor. Con humildad. Pero en segundo lugar, vimos la respuesta de Dios a la condición de los que claman de esta manera. Y lo oyó Jehová. Pero en tercer lugar, hay una respuesta del que clama de esta manera, del que se presenta y se muestra ante el Señor de esta manera. Lo libró de todas sus angustias, dice el texto. Yo quiero, para terminar, que nosotros veamos tres aplicaciones que nos brinda también este Salmo capítulo 34, versículo 6, que para mí es riquísimo, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos viajar del capítulo 34, versículo 1, versículo 2 y los demás versos que aparecen ahí, para que de manera expositiva pudiéramos disfrutar de lo que este Salmo enseña? Pero hay tres aplicaciones que no quiero terminar sin considerar. En primer lugar, dice, hermanos, acerquémonos a Dios con confianza. En un tiempo de mi vida, en los pininos de mi vida cristiana, yo decía, orando, decía, no, yo no le voy a decir esto al Señor porque yo no quiero que se entere de esto. Qué inocente, ¿eh? Mi hermano, que no conoce Dios de ti, que no conoce Dios de mí. Entonces, mi hermano, ve con confianza al Señor, dile, háblale. Porque aunque tú no se lo digas, Él lo sabe. Entonces, ve con confianza, número uno, ante el Señor, pero a la vez
con reverencia. Con reverencia. Dios no es tu canchanchan, Dios no es tu pana full. No, Dios no es tu machuca ahí. ¿O qué lo que? No, el Señor no es tu eso. Dios es el dueño soberano, amo del cielo y la tierra y los abismos. Él es Dios. Amén. Entonces, tengamos confianza al venir al Señor, pero también con reverencia. Como dice el Salmo 123. El Salmo 123 nos enseña que como los siervos miran a la mano de su Señor, así nosotros miramos a nuestro Dios y Padre. Recuerdo una ocasión, escuché, literalmente, yo estaba ahí, como dice mi mamá, lo escuché con estos oídos que se lo han de comer los gusanos. Y escuché una joven diciendo, creo que lo decía por ignorancia, ella se había mudado del lugar donde vivía a otro, pero no le gustaba donde se había mudado. Y ella dijo arrogantemente y públicamente, yo tengo un testimonio, yo me acabo de mudar, pero le di 3 meses al Señor para que me saque de ahí, porque no me gusta. O sea, tú le diste 3 meses al Señor, porque el Señor es un muchacho, el muchacho tuyo. Le di 3 meses al Señor para que me saque de ahí. Ah, pues nosotros le damos orden al Señor. Sin saber que el Señor no solamente la puede dejar 3 meses ahí, sino hasta que se muera. Como los siervos miran a la mano de su amo, así nosotros tenemos que venir ante el Señor. El Señor no es nuestro siervo, Él no es nuestro siervo, es nuestro amo, es nuestro dueño. Nosotros somos sus siervos, sus esclavos. En segundo lugar, no solamente debemos venir con confianza y reverencia ante el Señor, sino que en segundo lugar, confiemos en que seremos escuchados. Cuando vengamos delante del Señor, hermanos, les invito a venir confiando en que seremos escuchados. ¿Por qué? Por esto. Como dice Tim Keller, el Señor desoyó la petición de Cristo de que pase de mí esta copa, precisamente para que desoyendo a Cristo podamos entonces nosotros ser escuchados por su gracia. No sé si se entendió eso, pero lo voy a repetir. El Señor desoyó a Cristo. Cristo estaba orando, diciéndole al Padre, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. El Señor, nuestro Dios Padre desoyó a Cristo. No atendió esa oración de Cristo. Y no atendió esa oración de Cristo para que Él pudiera entonces posteriormente escuchar nuestros clamores. Porque fue por el sacrificio de Cristo, por la muerte de Cristo, por el dolor de Cristo, la entrega de Cristo, que ahora nosotros podemos ser escuchados por nuestro Dios. Entonces, nuestro Padre desoyó a Cristo para atendernos a nosotros posteriormente, para escuchar nuestras oraciones y nuestros clamores. Así que confiemos, Dios escucha nuestros clamores. Dios escucha nuestras oraciones. Y en tercer y último lugar, mis hermanos, nunca olvidemos que el Señor siempre nos libra y nos librará de nuestras angustias. Siempre. No siempre de la manera como tú quieres, ni tú esperas, pero sí de la manera sabia y soberana que Él sabe hacerlo. Son cosas diferentes. Dios siempre nos libra de nuestras angustias. No de la manera que tú quieres ni esperas, pero sí de la manera sabia y soberana que solo Él sabe hacerla. Debemos estar claros con esto. Él siempre está a nuestro favor. Y aun cuando pareciera que el Señor nos está matando, la realidad es que nos está librando. Siempre el Señor nos está librando. Y nunca olvidemos, mis hermanos, en las peores angustias en las que estemos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. No necesito qué es todo en griego. Todo. Oh, mis hermanos, esta es una riqueza del Salmo capítulo 34, versículo 6. Ojalá que el Señor nos dé gracia para atesorarle en nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias te damos por tus bendiciones. Y gracias porque desoíste a Cristo. La oración que Él pedía de que tú pasaras aquella copa
para que desoyendo a Cristo, entonces por aquel sacrificio perfecto, entonces pudiéramos nosotros ser atendidos por ti. Te damos gracias. Danos humildad. El predicador la necesita mucho. Como hijo tuyo la necesita mucho. Todos nosotros la necesitamos mucho. Siempre y sobre todo al venir delante de ti, ayúdanos a mostrar nuestras incapacidades y nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles delante de ti, entonces somos fuertes. Bendice al pastor Santiago, bendice a su familia, a su esposa, a sus hijas. Bendice grandemente esta congregación y cada miembro en particular. Permite que continúen ensanchándose, creciendo, Señor. Guárdalos en unidad, prosperidad, bendición, dirección y todo lo que necesiten para glorificar cada día más tu nombre. Oh Señor, en tus manos encomendamos la IBT. En tus manos encomendamos el pastor, los diáconos, los líderes de la IBT. Que tu gracia repose sobre él. Y gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.